Un día hermoso que nos regala. Sí, Señor. Gracias a Dios por este privilegio que nos da. Aleluya. Este tiempo hermoso que nos da de poder adorarle, hermano. Sí, Jesús. Definitivamente Dios está con nosotros. Gloria Gran a Dios. Dios sentir. Esa es una gran bendición, hermano. Así es. Yo le invito en esta mañana, hermano, que se ponga de pie y abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 15, versículo del 1 al 7. Romanos 15, 1 al 7. El tema de esta mañana, hermanos, es soportar y agradar a nuestros hermanos. Sí, amén. 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 ¿Tenemos todos? Sí, amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Romanos 15, del 1 al 7. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Amén. Bendito Rey. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en esta mañana le damos la gloria y la honra a usted, Señor, por su misericordia, por su amor, y por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Gracias por traernos a este lugar, bendito Padre. Pedimos en esta mañana que prepare nuestros corazones. Pedimos que su Espíritu Santo sea en esta mañana quien ministre cada una de nuestras Señor, vidas. bendito. Padre, necesitamos de ti, amado Dios. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser edificados con su palabra, Señor. Traiga ese mensaje, Padre, que tanto necesitamos para poder caminar firmes en esta vida, amado Dios, para poder agradarlo a usted, maravilloso Padre. Por ello le suplicamos, Dios Todopoderoso, que sea usted poniendo palabras en mi boca, que sea su Espíritu Santo quien respalde este mensaje en esta mañana, que sea usted, amado Dios, que nos bendiga, Dios. Así también, Padre bendito, pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído en esta mañana. Usted las conoce cada una de ellas, maravilloso Dios. Le pido y le suplico en el nombre de Jesús, Padre Santo, que sea usted obrando, Padre bendito. Obre en cada una de nuestras vidas, Padre Santo, y sea usted contestando cada petición en esta mañana. En el nombre de Jesús se lo pedimos, amado Dios, y la gloria y la honra sea para usted. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Soportar y agradar a nuestros hermanos, el tema de hoy. Aleluya. Es que la palabra de Dios nos dice. La verdad que Pablo, hermanos, nos ha venido hablando de los deberes cristianos en esta carta, lo que nosotros debemos de hacer. Y también, hermanos, en el capítulo anterior, el capítulo 14, el apóstol Pablo nos viene hablando de los débiles, de los hermanos débiles, y nos explica quiénes son y cómo son ellos. Y la verdad, hermanos, de que también aquí nos enseña la palabra de Dios que debemos amarnos unos a otros, que debemos ayudarnos unos a otros y aceptarnos unos a otros, que tenemos que tener
un espíritu de tolerancia hacia nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sí, amén, así Porque es. es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos soportar a los hermanos de Él. Señor. Y lo vamos a hacer tolerando a nuestros hermanos. O sea, tener esa paciencia, hermanos, para poder convivir y tener una armonía y vivir y llevar una vida de oración para nuestro Dios. Y poder lograr así hacer la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Y la verdad, hermanos, de que todos sabemos que somos diferentes. Sí, Jesús. Cada persona es diferente. Tiene su manera de ser, su manera de pensar. Todos tenemos un estudio diferente, tenemos un comportamiento diferente. Sí. Y eso, hermanos, compone a la iglesia. Porque no todos podemos ser iguales. Así es. No podemos ser todos iguales, sino que tenemos que ser diferentes, personas únicas con las cuales debemos de tratar de vivir en armonía y así agradar a nuestro Dios. Claro. ¿Sí? Esto es como, por ejemplo, hermanos, digamos, una banda de música. No sé si usted lo ha visto, las bandas grandes, ¿verdad? Que se ven, quizás en algún auditorio, todo eso. Vemos que cada miembro, hermanos, tiene un instrumento. Hay diferentes instrumentos de cuerdas, de percusión, ¿sí? De viento. Hay muchos instrumentos musicales. Y cada uno se toca de diferente manera. Cada una, la persona tiene que tener una habilidad especial para tocar. ¿Sí? Pero cuando ellos se juntan, hermanos, y se sintonizan y obedecen a su líder, porque en una banda hay un líder. Cuando obedecen a su líder, entonces comienzan y se juntan, ellos, hermanos, comienzan a tocar una música que es agradable. Es lo que nosotros debemos de entender y aprender en la iglesia. Porque como le decía, todos somos diferentes. ¿Sí? Todos somos diferentes y debemos de aprender a vivir en armonía. Debemos de aprender a estar juntos para lograr hacer los objetivos y la voluntad que Dios nos dice a nosotros. Y todo ello con el objetivo de glorificar a nuestro Dios. Por eso es que debemos de soportarnos unos a otros. Por eso es que, hermanos, es necesario que nosotros podamos, hermanos, tolerar a cada uno de nuestros hermanos y poder también agradarle a cada uno de ellos. Es lo que decía el versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana? Que debemos soportarnos unos a otros. Esto es parte de nuestro deber cristiano. Esta es una obligación nuestra. Como cristianos que somos, hermanos, debemos de aprender a tolerar a nuestro hermano. O sea, si en verdad somos cristianos maduros, debemos de tolerar a nuestro hermano. A los hermanos débiles, dice la palabra de Dios. ¿Quién es el cristiano débil? ¿Cuál es el hermano débil? Aquel hermano que necesita todavía órdenes o normas para seguir adelante. Aquel hermano que se fija en los demás. Aquel hermano que critica a los demás. ¿Sí? Aquel hermano que se fija en todo, en lo que hacen los demás personas. Ese es el hermano débil, que viene a la iglesia no a lo que se tiene que venir, sino a criticar o a ver cómo se conducen los demás. Ese es el hermano débil. ¿Por qué? Porque todavía no es un cristiano maduro. El cristiano maduro no se comporta de esa manera. El cristiano maduro no viene a ver qué hace el hermano, qué es lo que está haciendo, cómo se conduce. El cristiano maduro sabe a lo que viene a este lugar.
Porque nosotros, hermanos, venimos a este lugar no a ver a los demás hermanos, sino que venimos a recibir palabra de Dios porque necesitamos de Él. Porque queremos salvar nuestra alma y nuestro interés es agradarlo a Él, hacer la voluntad de Dios para que nosotros un día podamos ser salvos y vivir una eternidad con Él. Pero si venimos a ver al hermano y a criticarlo, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener la vida eterna? ¿Será que de esa manera vamos a obtener la salvación? A venir a ver cómo viene el hermano, qué es lo que hace. Vamos a obtener la salvación, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Predicando el Evangelio, ¿sí? De esa manera, sirviéndole al Señor es como vamos a obtener la salvación. Por eso, hermano, el cristiano débil es aquel que todavía necesita una instrucción para seguir firme, para mantenerse firme. Es aquel que todavía se fija en las demás personas. ¿Sí? Usted y yo, hermano, nos fijamos en las demás personas, pero como somos cristianos maduros, nosotros no lo vamos a criticar, sino que vamos a enseñarle o vamos a ser ejemplo para ellos, para que ellos puedan cambiar, ¿sí? Y puedan caminar de la misma manera como un cristiano maduro, porque tiene que desarrollar, tiene que madurar esa persona, ¿sí? Esto es un proceso, no es que todas las personas que venimos a Cristo de un momento a otro vamos a madurar así de una sola vez. Es un proceso, es un desarrollo que llevamos nosotros. Todo tiene que ver cómo llevamos nuestra vida espiritual, ¿sí? Por ello, hermanos, es importante que nosotros, hermanos, debemos de soportar a nuestro hermano, debemos de tolerarlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, debemos de soportar la flaqueza de los débiles. Esta palabra debemos es una responsabilidad que nos pone cada uno de nosotros. Es una responsabilidad, ¿sí? Por ello, hermanos, es importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio, que veamos cada día en nuestra vida cómo estamos caminando en nuestro Dios. Como les he dicho en otro mensaje, las personas ponen sus ojos en nosotros. Los ojos están puestos en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque hablan de nosotros, ¿sí? Y van a hablar lo malo, no van a hablar lo bueno. Por eso es importante agradar a nuestro Dios en todos. Por eso es importante que nosotros obedezcamos a nuestro Dios, porque así nosotros vamos a poder hacer ejemplo para las demás personas, ¿sí? Y así como las demás personas van a poder, hermanos, van a poder madurar también. Dice, hermanos, en el versículo 1 decía, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los demás, de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Esto que dice esta frase, y no agradarnos a nosotros mismos, quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de sacrificarnos a nosotros por el bien de otros, ¿sí? Debemos de sacrificarnos nosotros, no agradarnos a nosotros mismos. O sea, nuestro interés, hermanos, de venir aquí es salvar nuestra alma, y está bien. Para ello debemos de servirle al Señor, por obedecer a nuestro Dios, ¿sí? Y predicar el Evangelio. Tantas cosas que nosotros podemos hacer para que Dios nos pueda salvar. Pero hay momentos, hermanos, va a haber momentos en los cuales nosotros debemos de que quizás no solo pensar en nosotros, sino que tenemos que pensar en nuestro prójimo, en nuestro hermano, ¿sí? En el que está a la par nuestro. Debemos de pensar también, hermanos, en él, que también está necesitado, que tiene que salvar su alma. Pero el problema muchas veces es eso, hermanos, que nosotros no nos interesamos en nadie más, sino que en nosotros mismos.
Decimos, yo tengo necesidad de Dios. Sí, todos tenemos necesidad de Dios. Amén, así porque es. queremos una vida eterna. Sí, Y está bien. Pero también debemos de pensar en nuestro hermano. Porque ¿para qué vino Cristo a este mundo? Él vino a buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Él vino a salvar vidas. Y a eso usted y yo hemos sido llamados, a salvar vidas, para que Dios, por medio de nuestra vida, pueda seguir haciendo esa obra maravillosa, para que su gracia se siga, para que la gracia pueda recibir el mundo también. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos. Pero el problema es que nos interesamos a nosotros mismos. ¿Sí? No nos interesamos en nuestro hermano. No nos interesamos en él. Muchas veces decimos, lo vemos caer, lo vemos que tiene problemas y decimos, es problema de él. Él no obedece. Muchas veces se nos dice en la iglesia que hagamos esto, que hagamos aquello, y no lo hace. ¿Sí? Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Le damos el ejemplo a él? ¿O solamente lo criticamos? Oh, Jesús. Entonces, ¿somos cristianos maduros o somos cristianos débiles? Ay, Señor. Entonces, hermanos, ahí es la situación. Ahí es la situación. Dice la palabra de Dios, no agradándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Sino que esto quiere decir un sacrificio. Juan 19, 17. Leamos, hermanos, Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 17. Nos dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Él cargando su cruz. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que cargó su cruz. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que Jesús cargó con nosotros, con nuestras malas acciones. Sí, así es. Él cargó con nuestras Con culpas. los pecados. Así Él cargó es. con nuestros pecados. Sí, amén. ¿Sí? Así también nosotros, hermanos, debemos de hacer ese sacrificio por nuestros hermanos. Soportar, tolerarlo. ¿Sí? Quiere decir cargar con lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Eso. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros no queremos cargar la falla de los demás. No queremos soportar a nuestro hermano, no queremos tolerar a nuestro hermano. Y la palabra de Dios nos dice que nos amemos unos a otros. Aleluya. ¿Cómo nos vamos a amar unos a otros si no nos soportamos? ¿Cómo nos vamos a amar unos a otros si no nos toleramos? Sí, así es. Porque parte de amarnos unos a otros significa que debemos tolerarnos. ¿Cierto? ¿Sí? Amén. Tolerarnos. Y el problema es eso, como le digo, hermanos. Podemos decir, hermanos, que amamos a Dios, pero Él que dice en su palabra, nosotros decimos que amamos a Dios, y nos dice Dios en su palabra, si no amamos a nuestro prójimo que lo podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no vemos? Correcto. Entonces, la práctica es aquí, hermanos. La práctica es aquí. Amarnos unos a otros entre hermanos. Pero el problema es que el hermano tiene un carácter fuerte. La hermana no me gusta cómo se comporta, cómo habla. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente la voy a ignorar. Lo voy a ignorar. No le hablo. Señor mío. No lo voy a saludar. A eso nos ha llamado Dios. Santo. A eso nos ha llamado No, nuestro Señor Señor Jesucristo. mío. Señor glorioso. Entonces, hermanos, no podemos decir que somos cristianos fuertes, Sí, amén. porque Gloria a hay Dios. dos clases de cristianos, el fuerte y el débil. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, Ajá. que los fuertes soporten a los débiles. ¿De cuáles cristianos somos nosotros? Preguntémonos. Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, también nos habla sobre esto. Vamos a ver, Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
¿Cuál es la ley de Cristo? Recordémonos, hermano, que Dios Padre dio 10 mandamientos allá a Moisés. Sí. ¿Sí? Sí. Jesús lo resumió, que se convierte en la ley de Cristo. Así es. ¿Sí? Que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice eso por sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Estamos haciendo eso, hermano? Lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Ay, Señor mío. Estamos soportando a nuestro hermano, lo estamos tolerando a él. Y el problema es que muchas veces, hermanos, decimos de que es que el hermano me cae mal. Ay, Señor. Somos cristianos y tenemos algo en contra de un hermano. Entonces, ¿a qué venimos a aprender aquí a la iglesia? Señor mío. ¿Será que verdaderamente somos hijos de Dios? Ay, santo. Un hijo de Dios no tiene rencor con nadie. Un hijo de Dios no tiene enemigos. Así es. Aunque lo señalen, aunque lo reprueben, lo que le digan, ¿sí? Aunque hablen mal de nosotros, nosotros no tenemos que tener ni sentir un mal sentimiento por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Son nuestros hermanos en Cristo. Sí. Y el mayor problema, ¿sabe cuál es, hermanos? Que venimos a salvar nuestra alma porque queremos vivir una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, amén. Pero quizás a lo mejor no hemos entendido lo que es tener una vida eterna. No vemos la profundidad, Así lo que es. es vivir una vida eterna Así es. con nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí vamos a ser salvos. Sí, Amén. amén. Gloria a Dios. Vamos a ser salvos. Aleluya. Y no va a estar mi hermano ahí conmigo allá arriba, ¿no es cierto? Ajá, ay, ay, Sí, ay. va a estar. Aleluya. Vamos a ver a nuestro pastor Manuel allá. ¿no es cierto? Amén. Sí, No lo a nuestros quiere. hermanos pastores, allá lo vamos a ver. A cada uno de la congregación los vamos a ver allá en el cielo. Aleluya. Y entonces, pues, Ajá, si ajá. no lo amamos aquí, Ajá. si no lo toleramos aquí, Ajá. ¿cómo es que vamos a subir al reino de los cielos? santo. No podemos. Habla, Padre. No nos engañemos a nosotros mismos. Bendito. Si no podemos soportar y tolerar a nuestro hermano aquí en la tierra, Ajá. ¿cómo es que lo vamos a hacer allá? Ay, Señor. Recordemos, hermano, que allá nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Porque ¿qué me va a servir o qué nos sirve a nosotros si nos vamos a salvar y allá a nadie vamos a conocer? Ajá. La palabra de Dios nos dice que sí nos vamos a conocer. Entonces, ¿será que allá en el cielo, cuando lleguemos al cielo, hermano, y vamos a decir, allá está el hermano que me caía mal? Señor mío. Santo. Rey de gloria. Así va a ser en el cielo también. Ay, Señor Jesús. No, hermano. Por eso es importante tolerar y soportar al hermano. Aleluya. Por eso es importante tolerar, hermano, en el mundo. Significa de que, por ejemplo, si una persona es declarado homosexual, las demás personas tienen que aceptarlo, su estilo de vida, y respetar su estilo de vida. Pero eso es en el mundo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hay cosas que nosotros no debemos de tolerar. Una de esas cosas es no tolerar ese tipo de vida, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos está hablando aquí entre nosotros, entre hermanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a soportar que un hermano se pueda equivocar. Claro. Él se puede caer, puede fallarle al Señor, y no solamente Él, nosotros también podemos fallarle a Dios. Así es. ¿Sí? Pero yo no voy a criticarlo porque Él le falló a Dios, sino que yo tengo que ser ejemplo,
¿Sí? Por eso que le digo, debemos de sacrificarnos nosotros. Porque no solamente tenemos que pensar en nosotros, sino que también debemos de pensar en nuestro hermano. ¿Sí? Debemos de cargar con esas cosas, con esos malos momentos que quizás podemos pasar con el hermano. ¿Sí? Porque podemos decir que el hermano se le dice, y siempre lo mismo. Aleluya. Pero eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Sí, Señor. Tolerancia, Ajá. soportarlo. Sí. ¿Sí? Es lo que nos dice. Sí. Por eso que nosotros en un momento no debemos de vernos nuestro bien, sino que también debemos de ver el bien de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él vino para salvar a aquellas personas que se habían perdido. Así es, ¿Sí? bendito. Él sufrió por nosotros. Amén, amén. Nosotros también podemos sufrir por nuestros hermanos. Claro. ¿Sí? Eso, hermano, es lo que nosotros debemos de hacer. Y el problema es que muchas veces somos egoístas. Solo pensamos en nosotros mismos. Cierto. Yo me voy a interesar por obedecer a Dios, por servirle a Dios, porque yo sé que eso es lo que a mí me va a salvar. ¿Sí? Y está bien, correcto, perfecto, la gloria sea para Dios. ¿Sí? Eso está súper bien. Pero también, hermano, mi hermano tiene necesidad de salvar su alma. Así Y es. si yo le puedo ayudar, entonces yo lo tengo que hacer. Porque Aleluya. ese es el llamado que ahora me está haciendo la palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, podamos ayudar a nuestro Gloria hermano. a Cristo. En el versículo 2 de Romanos 15 nos dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Imagínense, esto es muy importante. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nosotros, hermanos, debemos de agradar a nuestro hermano. Así es. ¿Sí? Para su edificación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted y yo debemos de llevar un estilo de vida que agrade a nuestros hermanos. Aleluya. Amén. ¿Sí? Que sea para edificación de Él. ¿Sí? Esto quiere decir, hermano, que mi comportamiento, mi estilo de vida puede edificar la vida de mi hermano o puede destruirla también. Así es, así es. ¿Sí? Porque si yo veo mal a mi hermano, él se va a terminar yendo de la iglesia. Así es. Entonces yo estoy siendo piedra de tropiezo para él. Así es. Sí, amén. ¿Sí? Si yo lo trato mal a mi hermano, estoy siendo piedra de tropiezo porque él se puede ir. Él se puede ir de la iglesia. ¿Sí? Por eso mi estilo de vida puede ser para edificación de mi prójimo, de mi hermano, o puede ser para destrucción de él. Oh, Jesús. Esto es importante, hermano. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros, hermanos, le dice: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Lo que Pablo nos está diciendo, eso, que debemos de cambiar nuestra forma de vivir, de modo de que todo lo que hagamos, hermano, sea para edificación de nuestros hermanos. Aleluya, Padre. Que todo lo que hagamos, Sí, amén. eso es todo lo que hagamos. Gloria a Dios. Un tipo de vida en el cual yo pueda soportar y tolerar a mi hermano. ¿Sí? Un tipo de vida que juntos, hermanos, podamos vivir en armonía y así poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén, ¿Sí? aleluya. Debemos ser así como nuestro Señor Jesucristo. Romanos, en el capítulo 14, versículo 19, nos dice, vamos un poquito atrás, 19, dice que: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí? Sigamos, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. ¿Sí? Todo lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida, hermanos, tenemos que pensar no solo en nosotros, sino que
también para edificar a nuestro hermano. Más adelante, en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 23, leámoslo, hermano, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Usted y yo somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Como cristianos maduros, nosotros lo entendemos, que todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica a nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos esa libertad. Pero el hermano que es débil, hermanos, no comprende todavía su libertad en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como le decía, necesita todavía que se le guíe, necesita todavía de que él aprenda a madurar espiritualmente. Por ello es necesario que usted y yo llevemos una vida de buen testimonio. Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer. Capítulo 5, versículo 11. Sí. Dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que, hermanos, la palabra de Dios es clara y nos dice claramente que debemos soportarlo. También versículo 3 y 4 de Romanos nos dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, y entonces, ¿cómo voy a poder llevar ese estilo de vida que puede edificar a mi hermano? ¿A dónde nosotros podemos encontrar ese estilo de vida? ¿O en qué podemos encontrar ese estilo de vida? Es en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. ¿Sí? Él es nuestro ejemplo. Lo dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Leámoslo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesares. ¿Sí? Y en Filipenses capítulo 5, del 5 al 8 nos dice que Dios, hermanos, se humilló a sí mismo, se hizo siervo, hermanos, para que Él pueda ser también ejemplo de nosotros. Él renunció a sus derechos cuando vino aquí en la tierra, ¿sí? Todo por causa nuestra, ¿sí? Y Él fue obediente hasta la muerte. Por ello, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Así como Él padeció por nosotros, así nosotros debemos de padecer por nuestros hermanos. ¿Sí? Así es como vamos a aprender a llevar ese estilo de vida, viendo a nuestro Señor Jesucristo. Viéndolo a Él es como nosotros podemos decir, hermanos, que verdaderamente podemos lograrlo. Porque cualquiera puede decir que Jesús pudo hacer eso porque era Dios. Él podía hacerlo todo. Pero realmente, hermano, cuando Él vino aquí a la tierra, era 100% humano, como usted y yo. Así es. Y Él lo pudo hacer. ¿Sí? Porque Él hizo a un lado sus derechos. Él era un ser divino. Pero hizo a un lado todas esas cosas porque se hizo semejante a nosotros para ser ejemplos nuestros. Así que ahí está claro, hermanos, podemos hacerlo porque Él lo hizo. Y Él nos dijo que nosotros podemos buscarlo a Él en todo tiempo. ¿Sí? Porque Él es el que nosotros nos da esa fuerza y todo lo que necesitamos para poder hacer la voluntad de Él. Y esto es necesario. Versículo decía 3 y 4, ¿verdad? Porque
ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4, porque las cosas que escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a llevar ese tipo de vida que agrade a nuestro hermano y que nos ayude a soportarlo, van a haber momentos en el cual usted y yo nos vamos a debilitar, nos vamos, hermanos, quizás a decepcionar, nos vamos a desanimar y vamos a decir que ya no podemos más, ya no podemos seguir adelante porque somos humanos, hermanos. Y realmente hay momentos que decimos, ya no, voy a tirar la toalla, ya no puedo con esto, no puedo, o sea, podemos decir, ya yo no soporto al hermano, pues así, sinceramente, me voy a ir de la iglesia. Hay momentos que nos va a pasar eso, sí, hay momentos, pero ¿qué debemos de hacer? La palabra de Dios nos dice en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. ¿Sí? O sea que cuando nos sentamos de esa forma, desanimados, sin fuerzas, hermanos, debemos de acudir a la palabra de Dios para encontrar en ella esa esperanza para seguir adelante. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo así lo hizo. Dice que Él fue tentado, hermano. ¿Sí? Cuando fue al desierto, Él fue tentado por el enemigo. Tuvo esas dificultades, ese problema. Pero ¿qué hizo Él ante el ataque? Él recurrió a las Escrituras. ¿Sí? Lo dice, hermanos, en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Leámoslo. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Dice, hermanos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Hizo uso de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, otra vez utilizando las escrituras, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, otra vez la palabra de Dios, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Sí? Cuando nos estamos mal, hermanos, decepcionados o no sabemos qué hacer, debemos de acudir a la palabra de Dios para encontrar esa fortaleza, esa esperanza para poder seguir adelante. Nuestro Señor Jesucristo hizo uso de la palabra de Dios. Por ello es importante de que usted y yo conozcamos mucho de la palabra de Dios, para que no pasemos esos momentos de debilidad. ¿Sí? Porque si conocemos de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener en nuestra mente, esto dice la palabra de Dios, por lo tanto no me puedo dar por vencido, por lo tanto no tengo que pensar de irme de la iglesia, por lo tanto no puedo decir que no soporto al hermano, por lo tanto no puedo decir que no puedo tolerar al hermano. ¿Sí? Porque la palabra de Dios me dice que tengo que hacerlo, y también me da la fuerza, me da la esperanza para seguir adelante. Gloria a Dios. ¿Sí? Por ello. Pero el problema es, hermanos, que no pasamos
pasamos tiempo en la lectura de la palabra. Amén. O sea, esto se nos dice casi siempre en cada mensaje. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en la lectura de la palabra de Dios? Tenemos 24 horas al día. ¿Y cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? ¿Acaso una hora por lo menos? Ahora Jesús. O solo leemos el versículo del día y ya estuvo. Señor. No. La misma palabra de Dios nos dice escudriñar la palabra. Escudriñar es que pasemos tiempo estudiándola, meditándola. Porque van a venir tiempos en el cual el enemigo nos va a atacar, nos va a tentar. ¿Sí? Pero ahí es donde podemos ver, hermanos, cuando nosotros no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Señor. Ahí se conoce, hermano. Amén. Cuando no leemos la palabra de Dios. Jesús. Cuando un cristiano no lee la palabra de Dios, comienza a criticar. Vaya. Ya no tolera al hermano. Ah. Lo comienza a criticar. Gloria a Comienza a Dios. hablar de él. ¿Sí? Y no solo del hermano débil. Muchas veces es que el pastor es el que pastor. Señor Jesús. Vaya. No Bendito. solamente del hermano débil, comienza a hablar de toda la iglesia. Ajá. Y a todo comienza a ver lo malo. Ajá. De todo comienza a criticar. ¿Sí? Ahí podemos ver, hermanos, que no pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios. Sí. Porque si leyéramos la palabra de Dios, Ajá. entonces nosotros sabemos qué hacer. Sí. Vamos a soportar todo eso. ¿Sí? Glorioso. Vamos a tener un objetivo. ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 5 al 7, rápidamente, porque eso me acabó el tiempo. Aleluya. 7, 5 al 7, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Esto es importante, según que Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. 7, por tanto recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aleluya. Esto es muy importante, hermano. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando usted y yo, hermanos, podemos soportar a nuestro hermano, cuando nosotros podemos llevar el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entonces esto va a tener una bendición. Gloria a Dios. Esto Aleluya. nos va a dar una recompensa. Sí, Señor amado. ¿Sí? Pero para que nosotros podamos recibir esa bendición, esa recompensa, primero tenemos que hacer lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, Sí, Señor amado. según Cristo Jesús. Un mismo sentir, hermano. Todos somos diferentes, pero en la iglesia, espiritualmente, debemos de tener un solo propósito. Aleluya. Tenemos diferentes opiniones, pero como iglesia tenemos que tener un mismo objetivo. Jesús. ¿Sí? Y ese es, hermanos, agradar todos a nuestro Dios, Amén, aleluya. hacer la voluntad de nuestro Dios, Gloria a Dios. ¿sí? Cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Dios, bendito. porque eso es, hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así es, Jesús. Una iglesia unida, Precioso. que tenga un mismo sentir. Mi Padre celestial. Eso es lo que hace, hermano, una iglesia grande. Una iglesia grande no se caracteriza por un templo inmensamente grande, porque hay templos bastante grandes, pero eso no hace una iglesia grande. Tampoco el número de la congregación no hace una iglesia grande, ¿sí? Tampoco los recursos que tenga una iglesia no lo hace grande. Lo que hace grande, hermanos, a una iglesia es que tenga un mismo sentir, que sea una iglesia unida. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se une, hermanos, entonces Dios bendice a la iglesia. Amén, así es. Dios responde a cada clamor. Señor, ¿Sí? amén. Eso fue lo que veíamos, hermanos, allá en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva. Ellos juntos clamaban y Dios respondía. Sí, Jesús.
Ellos juntos tenían un mismo objetivo y era llevar a los hombres al arrepentimiento, a que recibieran la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacían. ¿Por qué? Porque nos dice allá en el libro de los Hechos que cuando Pedro predicaba, se convertían 5,000, se convertían 4,000, se convertían multitudes. ¿Pero por qué lograban eso? Porque todos tenían un mismo sentir, un mismo objetivo. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Llevar a más personas a la salvación. De eso se agrada a nuestro Dios. ¿Sí? No nos ha mandado a este lugar para criticar a nuestro hermano. Nos ha mandado para que juntos hagamos su voluntad. ¿Sí? Y cuando hacemos esto, entonces Dios nos bendice. Y cuando estamos aquí reunidos todos en un mismo sentir, cuando alabamos a nuestro Dios, Él escucha nuestra alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Él escucha nuestra adoración. Sí, Señor, bendito. Sí, pero qué hipócritas seríamos nosotros, hermanos, si estamos adorando y alabando aquí en este lugar, pero el que tengo a la par no me cae bien. Ah, Señor mío. ¿Será que esa adoración, esa alabanza va a llegar a Dios? No, Señor. No llega, no pasa de este techo. ¿Sí? Así que por lo tanto, juntos, unánimes, debemos de soportarnos unos a otros, Así es. porque es así como Él podemos agradar a nuestro Dios. Sí, amén. Y esa es la recompensa que Él se va a alegrar, hermanos, cuando todos juntos estamos reunidos, unánimes, con un mismo objetivo, Sí. un mismo sentido. Sí, ¿Sí? Señor. Así que, hermanos, nosotros pensemos, tenemos algún hermano que nos cae gordo. Santo. Aleluya. Es momento, Gloria. Glorioso es momento, si eso está pasando, que no creo, hermano, no Señor creo. amado. Aquí todos nos amamos unos a otros. Aleluya, Padre. Pero si hay, hermanos, es momento de reconciliarnos. Amén, amén, Es amén. momento de arreglar eso. Jesús. Porque nuestro objetivo es darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Así es, Padre. Solamente lo podemos lograr juntos, como una iglesia unida, unánimes. Por eso, hermanos, la palabra de Dios hoy nos habla de que debemos soportar y agradar a nuestro hermano, porque solo así vamos a poder lograr todos esos objetivos como iglesia, y sobre todo agradar a nuestro Dios y poder salvar nuestras almas, porque ya todos nos vamos a ir a ver. Así es. Así que hermanos, yo le invito a que arreglemos esa situación y no tengamos malos pensamientos. Así que sigamos adelante. Cierre sus ojos Cristo. y damos gracias.